Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahavidiyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. La mayoría de maestros contemporáneos, y en específicamente Swami Muktananda, nunca hablaban de la necesidad de dejar el mundo, de dejar el trabajo, de dejar la familia, de dejar las obligaciones. Y siempre hablaban de seguir con tu vida en el mundo, con tu familia, con tus obligaciones, pero rompiendo esta diferenciación de mi vida mundana y mi vida espiritual. Por supuesto que es muy importante meditar, o hacer unas recitaciones, o hacer hatha yoga, o repetir el mantra, pero ¿cuál es mi actitud durante mis actividades sociales o familiares? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi presencia? Cualquier momento, en cualquier acción o actividad, debe de ser un momento sagrado. Primero hemos de destruir esta falsa diferenciación que hace esto es mi sadhana y estas son mis obligaciones. Estas obligaciones, por alguna razón, son parte de mi destino. Por alguna razón, si creo en alguna divinidad, esta divinidad las ha puesto aquí para que yo crezca a través de esta situación determinada. Entonces, el día, por ejemplo, mañana es domingo, mejor el lunes, con todo lo que ocurra, estas son mis 24 horas de sadhana. Y las que medito quizás son un poco más fáciles. Pero y las que tengo que estar en el trabajo y me canso y estoy haciendo algo que igual no me gusta demasiado, pero tengo que hacerlo porque no tengo otra opción. Entonces, debo de generar contentamiento, debo de generar presencia, debo de generar una actitud que nunca olvide la enseñanza. Debe de haber un hilo invisible, un hilo dorado en mi vida, siempre, donde ¿qué hay? Invisiblemente, sin sonido, ¿qué se repite? Shivoham, Shivoham, Shivoham. Yo soy conciencia, yo soy el absoluto, yo no estoy tocado por nada, en medio de la actividad. Debo de, poco a poco, ser parte del teatro, del mundo. Esto es un teatro, esto es una inmensa obra de teatro, es un lila, un juego, un baile. Pero debo de poco a poco ir ganando distancia y observando mi propio baile. Debo de ir generando la actitud del sakshi. El sakshi es el observador. Pero ¿cómo genero la actitud del sakshi si no llevo una intensa meditación? Si no contemplo, si no dedico tiempo a esto. Entonces, y mis obligaciones me restan tiempo. Entonces hay este balance. Pero en la medida que yo deseo esto, que lo valoro, que pienso o considero que el proyecto del autoconocimiento es algo muy importante. Y quizás me doy cuenta que es lo más importante. Porque démonos cuenta, todo lo que vemos, en el momento de morir, ¿dónde va a quedar? No va a estar. Lo único que nos llevamos es el estado en el cual dejamos el cuerpo. Es el prajna o conocimiento adquirido durante la vida, solo esto. Entonces no nos obsesionemos en papá, mamá, el nene, la tieta Juliana, el coche, el perrito, el jardín, mi posición social, porque esto no vale nada. No vale nada. Dicho esto, hay que jugar, hay que hacer teatro, como si valiera mucho. Y hemos de seguir luchando y ser el buen papá y la buena mamá y el nene, la tieta Juliana y el trabajo. Porque este es el drama. Esto es lo que hay. Pero no nos lo creamos. Y demos valor a este autoconocimiento que si no hay desapego, no se produce. El autoconocimiento, hay dos grandes palabras, son viveka y vairagya. Una es el discernimiento
entre lo real, es decir, lo que existe siempre, y lo que es ceniza. Bhagavan Nityananda, el maestro de Swami Muktananda, miraba y decía, todo esto es matti. ¿Sabéis qué es matti? Barro. Esto es barro, no es nada. Esto existe un momento. ¿Qué es algo que existe 100.000 millones de años? Nada. Es un momento. Por no hablar de todo lo que nos rodea. Instantáneamente existe. Entonces hemos de meditar, contemplar en aquello que es real, en mayúsculas, que es sat, que existe siempre, que no cambia, que no es vulnerable, que no está en la causa y en el efecto. Pero un poco más. Meditando en sat, estoy meditando en mí mismo. ¿Cuál es la enseñanza básica de un maestro? Tú, un maestro de la tradición Advaita, de nuestra tradición, tú eres eso. Este eso significa Brahman, significa el absoluto, lo que no nace, lo que no muere, lo que no cambia, lo que existe siempre, lo que es autoluminoso, lo que es plenitud en sí mismo. Y te dice, tú eres esto, tú eres la meta. Deja ya de vivir como un mendigo, buscando la seguridad en los demás, buscando siempre algo en el futuro que te llene. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Date cuenta, todo está en ti. No todo está en ti, todo eres tú. Es tu esencia lo que eres ahora. Y para reconocer lo que soy ahora, primero, ¿qué tengo que hacer? Desaferrarme de los muchísimos lazos que me hacen sentir incompleto. Desaferrarme de las muchísimas nociones que me hacen sentir pequeño. Profundizar en la esencia de la enseñanza. ¿Y qué es la esencia de la enseñanza? Si vamos a la esencia de verdad, el silencio. La enseñanza no está en los libros. La enseñanza empieza en los textos, pero termina en el fuego del silencio. El fuego del silencio donde no queda nada. Y el buscador desaparece. Y cuando desaparece el buscador, y desaparece el camino, y desaparece la meta, y solo queda la absoluta plenitud de la conciencia, allí estoy en mí mismo. Entonces el camino es sutil. El camino requiere de la totalidad de nuestra energía. Requiere de una fuerte determinación. Cualquier cosa en el mundo, cuando la deseamos, hemos de poner una energía para ella. Y la sada en el camino requiere no de un poco de energía, mucha. Requiere sobre todo de este fuego interior, de esta intensa aspiración. No puedo conformarme en ser un ser que ha nacido y que morirá. Es patético. No puede ser. Mi infinitud debe de revelarse ante tal idea. Mi infinitud debe de desear reconocerse. Y en la medida que esta infinitud quiere reconocerse, aplico tiempo a esto. Y mi mundo laboral puede ser un laboratorio de observación de mis actitudes, de cómo estoy aferrado, de cómo me he enfadado. Uy, me han dicho no sé qué, pero ¿qué me pensaba que era? No pasa nada. Todo esto del ego y sus susceptibilidades, los cambios de la mente, y cómo me identifico con ello. Y puedo ir aprendiendo a no identificarme, a reconocerme como el sakshi, el observador, siempre libre, no afectado. ¿Por qué? Porque medito constantemente, Shivoham, yo soy conciencia. Y esto es un lila, es un baile, es un juego. Debo de ir como marcando esta diferencia poco a poco para poder entrar en el gran silencio. ¿La pregunta era? ¿Cómo hacer esto, no? Cuando esa intensidad de práctica necesaria, cuando el tiempo se reduce porque... El tiempo se reduce. Primero, el tiempo se reduce porque pierdo el tiempo. Esto todos lo sabemos. Es muy fácil perder el tiempo. Ahora una horchatita porque viene la calor, ahora un no sé qué, ahora vamos a arench. Somos especialistas en perder el tiempo.
Si este tiempo perdido lo aplicáramos en algo más contundente, más real y menos sensorial y inmanente, esto sería un primer paso. Segundo, el tiempo que necesito en el trabajo, en obligaciones, tener esta actitud de observación. También no perder el tiempo. Que sea un paso, que sea un sostén, un soporte para mi sadhana. Cuando una chiqueta, este joven aspirante, está junto a Yama, en la Katha Upanishad, en los Vedas, Yama le dice, hay dos formas de vivir, hay dos caminos. Uno es Shreyas y el otro es Preyas. Shreyas es hacer siempre aquello que es lo mejor para ti, que es lo más elevado para ti. Shreyas. Preyas es hacer lo más fácil, lo más agradable, lo que implica menos esfuerzo, lo que nos dicen cada día por la televisión y por todas partes que hagamos. Entonces, llevar un proceso intenso significa ser una persona diferenciada. Diferenciada. Aunque actúo y le parezco muy normal, internamente vivo la realidad de otra forma. Krishna en la Bhagavad Gita le dice, lo que es noche para el hombre sabio es día para la persona común. Lo que es día para la persona común es noche para el hombre sabio. La persona común, ¿qué quiere? Placeres, estar bien, lo fácil, lo inmediato, lo que se ve, nombre, forma. Esto para el sabio es noche, no le interesa. El sabio, ¿qué vive? Vive la realidad del Atman, Sat, esta plenitud que percibe en su corazón y que percibe en todo. Y que percibe en todo. Para el hombre común esto es noche, no lo ve, no lo percibe, no tiene esta experiencia. Entonces el baile debe de ser tan elegante que sin tener ningún interés hemos de parecer los más interesados en todo. Sabiendo que no somos este personaje, el personaje debe de actuar muy bien. Y lo vemos en las vidas de estos Mahatmas. Vayamos a Shankara. Si conocéis la vida de Shankara, Shankara estaba en la plenitud de la conciencia de Shiva. Podía haberse quedado en Samadhi. No, viajó por toda la India cuantísimas veces, fundó monasterios, debatió con los budistas, con los samkhyas, con los... etc. ¿Qué gran trabajo hizo? ¿Qué necesidad tenía? Es el teatro, es el gran acto. Porque mientras hay un cuerpo, Krishna dice también en la Gita, hay acción. Nadie puede estar inactivo. Estar quieto es una forma de acción. A veces es difícil de llevar a cabo. Mientras hay un cuerpo, hay actividad. Que la actividad sea propicia, sea armoniosa, sea beneficiosa. Entonces, volviendo a la pregunta, disolver esta diferenciación de mi camino espiritual y mi vida mundana. Mi camino espiritual es cada segundo. Por esto los textos hablan que es importante lo que comemos, cómo dormimos, qué leemos, qué música escuchamos, porque todo impacta en nuestra mente. Y si quiero que mi mente entre en espacios de silencio y no pensamiento, no debo de contaminarme demasiado. Debo de llevar una vida con pautas yógicas. Y debo de ser capaz. El primer impedimento, lo que dirán. Pues que digan lo que quieran, ¿qué vamos a hacer? Segundo impedimento, mis miedos de cambios, que de repente tengo interés en menos cosas. Pues bienvenido. Claro, es que no tengo ganas de ir a ningún sitio. Pues qué bien, quédate quieto. Sí, pero claro, antes tenía tantos deseos y ahora estoy bien en casa. Es que es así, es que esto ocurre. Uno tiene menos deseos de hacer cosas, de menos proyectos. Uno está bien en sí mismo por sí mismo. A la vez uno cumple con sus obligaciones, sin duda. Pero hay una plenitud que ya no hemos de correr como esclavos detrás de la última idea mental. Es una transformación. Usar cada momento como camino espiritual.
cuando bajo por la escalera, cuando hago un pis, cuando camino con mi perro, cuando voy en bicicleta. No tengo que dejar de hacer nada, pero hacerlo con presencia. Cuando pedaleo, ¿estoy pedaleando o estoy pensando en no sé qué? Es un momento de observación, de intensa observación. O puede ser un momento de repetición de mi mantra. Entonces, la sadhana debería de ser siempre. Luego, esta diferenciación de que estoy perdiendo el tiempo en el trabajo, no es así. ¿Que me gustaría hacer otra cosa? Posiblemente. Busca, intenta cambiarla, intenta mejorar. Si puedes en tu vida externa, no te conformes. Pero acepta a la vez, si te toca vivir algo, vivirlo. Y úsalo como un medio de crecimiento. Pero fijaros, ni Swami Muktananda, ni Ananda Mayama, ni Ramakrishna, ni Nisargadatta, nadie recomendaba a la gente que renunciara. Que se apartara del mundo, no. Vive en el mundo como esta hoja a la cual cae una gota y la gota no la moja.